Estamos platicando aquí en Esferas acerca de las agresiones que el día de hoy pues viven los periodistas para ejercer su función. Y bueno, pues en parte de la República hemos visto que se vuelve pues ya casi un hecho cotidiano el hecho de levantar periodistas, de matar incluso periodistas, y lo lamentable, Omar, es que son casos que quedan en la impunidad, ¿no? De acuerdo con cifras oficiales, ¿cuántos casos se han resuelto de esas agresiones a periodistas? Bueno, desde la creación de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas en el sexenio de Fox, solo un delito se ha resuelto. Iban, decíamos al principio del programa, 45 muertos. Más o menos. Más o menos son la cantidad bueno, si contamos a estas dos mujeres de hace algunos días, ya van 47. Dentro del marco de esta conferencia hemisférica que organizó la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que vimos fue muy rico porque había las experiencias, por ejemplo, de gente de 13 países diferentes, de 22 universidades. Y, por ejemplo, la gente de Bogotá, de Colombia, para nosotros era muy como contrastante ver cómo ellos ya traen un chip muy diferente, ya traen un chip muy interiorizado de la violencia, donde los padres de los alumnos que fueron son los que vivieron estas agresiones y los hijos ya tratan el tema de la violencia como algo pasado, como ya es un vuelta de página. ¿Pero algo superado o algo que ya está, digamos, como parte de la vida cotidiana? No lo tienen superado. Lo viven como una violencia de diario. Por ejemplo, cuando estábamos allá fue lo del incendio del casino donde murieron estas 52 personas en Monterrey. Y para ellos no les causó mayor conmoción. Para nosotros era muy determinante, pues, ¿no? O, por ejemplo, la gente que venía de Honduras, bueno, hace menos de 2 años vivieron un golpe de Estado, a lo que ellos llaman crisis política nada más. Y entonces, como posibles comunicadores, como estudiantes de comunicación o de periodismo, decía que para ellos no se puede hacer periodismo cuando tienes que estar de un lado o de otro en este golpe de Estado. Y, por ejemplo, creo que las conferencias o las ponencias más determinantes o que más me llegaron a mí fueron la de Sinaloa, de la Universidad de Sinaloa, y la Universidad de Ciudad Juárez. Porque, bueno, el maestro que participaba de la Universidad de Sinaloa dice que las escuelas de comunicación y de periodismo estaban muriendo de inanición, porque la gente ya no quiere ser periodista ya. Que el código ha cambiado. El código ha cambiado de tal manera que ya no se dice plata o plomo, ahora es plata, plomo o silencio. Y entonces los chavos ya no quieren ser periodistas, ya su vocación cambia totalmente. Por miedo. Sobre todo por miedo y por no saber qué hacer, no saber cómo cubrir, no saber qué decir. Cuando tienes, por ejemplo, a un vendedor de tejuino o a una señora que vende papas, que son como halcones, no puedes operar, no sabes a quién dirigirte, cómo preguntar, qué preguntar, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? O sea, viven en un estado de psicosis muy fuerte. ¿Y en Ciudad Juárez? Y en Ciudad Juárez, lo que decían era que la violencia la han interiorizado de tal manera que ya no les preocupa dar 8,000 muertos en lo que va del sexenio, en estos 40,000. Si te pones a pensar, o sea, 8,000 muertos en lo que va del sexenio es el 20% de los muertos se han dado en una sola ciudad. Solo en Juárez. Solo en Juárez, donde los homicidios es como una muerte natural. Y eso es como muy fuerte, porque dos periodistas no tienen el tiempo suficiente para reflexionar sobre la muerte. Y entonces están todos los días contando muertos, y los muertos ya no tienen nombre. Creo que eso es como de las cosas que más me llamó la atención. Pero, ¿y en Jalisco hoy es una amenaza el crimen organizado para los periodistas? Creo que en varias zonas sí. Por ejemplo, en el norte del estado y todos los municipios que colindan con Michoacán, se ha convertido en una zona de conflicto. En los reporteros, no conozco a ciencia cierta cómo se hace allá el periodismo, pero al ser pueblos más chicos y el periodista tener más capacidad de
de agencia, por así llamarlo, sociológicamente, el crimen organizado ve una amenaza más fuerte y entonces el periodista está más cercano a un hecho violento. Y por otra parte es un blanco fácil, ¿no? Sí. Dado que son pocos además y con poco respaldo institucional, bueno, pues son fácilmente identificables. Lo que a nosotros nos preocupaba, por ejemplo, es que en este caso que estudiamos, en el de la antena, si no se resuelve y se queda impune, al rato cualquier partido político lo va a replicar, o cualquier universidad, y nos preocupa de sobremanera porque el siguiente año son elecciones, y entonces en las elecciones se recrudece todavía más este ánimo de efervescencia política, donde los políticos están metidos en su rollo electoral, pero y la gente vive otro esfera pública, ¿no? Ya. En esta ponencia que tú hiciste se recomendaban varias cosas, tanto a gobiernos como a propios periodistas, para, digamos, que estas amenazas no toquen el trabajo periodístico. ¿Qué se recomienda? Nosotros hacíamos dos tipos de recomendaciones, a los periodistas y al gobierno del Estado. A los periodistas les decíamos, primero que nada, que confíen en la ley, porque no confiar es permitir que siga el crimen organizado y que no importe la ley. Entonces recurrir a las instituciones de manera oficial y, pues digamos, como con sus trámites, ¿no? Y es que hay otras maneras de ejercer presión sobre las instituciones, no solo por las vías mediáticas, como lo suelen hacer los reporteros, sino hay diferentes instancias donde les pedíamos, por ejemplo, que no solo atacaran este caso de la antena por el fuero común, sino también por el fuero judicial, que aunque resuelva poco, lo atraiga la Fiscalía, porque la Fiscalía puede otorgar medidas cautelares donde cualquier delito en contra de un periodista se van a ir sobre la antena. Les recomendamos también que documenten todas estas cosas y que lo platiquen, que lo externalicen con sus pares. Es decir, este caso detonó en el momento de que las mujeres dijeron no es algo normal. Y le está pasando a más gente. Y le está pasando a más gente. Y sobre todo, que es su derecho a trabajar. Y a los gobiernos del Estado, lo que le pedíamos principalmente es que no solo sea transparente, sino que rinda cuentas, que no es lo mismo. Claro. Ser transparente no quiere decir, esta es mi nómina. Rendir cuentas es, esta es mi nómina, lo utilizo para esto y por esto. Muy bien. Bueno, pues Omar, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por venir con nosotros a platicar acerca de esto y estaremos al pendiente. Ojalá que de verdad no haya impunidad en este y en otros casos. Y nos vamos comentándoles dos noticias de última hora. Primero, Arturo Zamora retira su iniciativa que había presentado para criminalizar a quienes injuriaran en el marco de una campaña política, y también Vialidad va a anunciar dentro de un rato que lo que se recaude de multa se va a destinar a proyectos de movilidad. Así que con esas noticias nos vamos. Gracias, pásenla muy bien. Hasta el próximo Esferas. Que tengan ustedes una excelente hora.